a Proactívate. Es hora de proactivarse, de poder compartir con nuestros excelentes invitados todo lo que se refiere a tres grandes áreas de acción que Proacti ha decidido impulsar: liderazgo todoterreno, coaching organizacional y calidad de servicio. Gracias por estar conectados en Proactívate el día de hoy. Le damos la más cordial bienvenida a toda nuestra videoaudiencia. Y bueno, estamos acá emocionados porque ya estamos acercándonos a final de año y han sucedido muchísimas cosas positivas este año que valen las ganas también rememorar, ¿verdad? Saludos también desde ya y bendiciones porque mañana, pues, como ustedes lo saben, es Día de Acción de Gracias, así que, bueno, bendecido Día de Acción de Gracias para todos los que lo celebran. Y de inmediato vamos entonces a continuar con esta transmisión. Les recordamos que suscribirse al canal de Proactívate por YouTube. El link de conexión al canal va a estar publicado en el chat de Zoom y también a través de los chats de las líneas donde estamos conectados. Les recordamos que estamos conectados por Duarte Francisco 1 en Instagram y Duarte Francisco y Francisco Duarte 11 por Facebook. Así que gracias a todos los que están conectados por esa vía. Saludos al maravilloso equipo de Proacti que también está conectado en esta sesión de trabajo. Y dicho esto, pues les quiero decir que el invitado de hoy es una persona muy especial, muy particular. Realmente ha sido una persona con la que he establecido una coordinación. Además nos une una formación profesional común, como es el área de coaching. Y tiene, diría yo, una experiencia y una trayectoria profesional importantísima en el área de conexión, en el área de recursos humanos y en general una experiencia gerencial importante en empresas internacionales, ¿no? Tanto a nivel aeronáutico como a nivel de esta empresa donde trabaja actualmente. Rubén es realmente un hombre que podemos decir es un hombre que lo califico como centrado, dispuesto a trabajar en términos de todo lo que significan proyectos de desarrollo de la gente. Además es casado, tiene 28 años de casado, tiene 2 hijos y es un padre orgulloso de estos 2 hijos. Y bueno, tiene otras preferencias que ya iremos conociendo en el transcurso de esta entrevista. Por ejemplo, como es su preferencia por la música y por la percusión. Aunque hay invitados también aquí a Proactívate que al parecer le laten la cueva, como es el caso de Elvis Albornoz. Bienvenido. Que lo hace muy bien, por cierto. Que lo hace muy bien, exacto. Eso es lo que he escuchado. Entonces, ya tendremos por acá alguna otra sección con Elvis, que también fue nuestro invitado acá, para que solamente se dedique a mostrarnos sus competencias percusionistas. Así que bueno, bienvenido nuestro invitado el día de hoy. Él es Rubén Darío White, es el CEO, o mejor dicho, el Master, la denominación, Rubén, que siempre se me pasa por ahí, trabaja actualmente en DHL. El gerente senior es el gerente senior de DHL y bueno, como he comentado, con una gran experiencia gerencial y una trayectoria importantísima. Bienvenido, Rubén White Grimaldo, a este espacio de Proactívate. El micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias por este espacio, agradecido por esta oportunidad que me brindan para compartirles desde mi experiencia el tema tan bonito, tan apasionante y tan interesante como es hablar de influir en otros y en liderar personas y equipos en un país que es el mejor sitio para trabajar. Venezuela es el mejor sitio para trabajar. Y a mí me encanta poder participar y ayudar a que siga siendo el mejor sitio para trabajar y que desde mi espacio pueda contribuir a partir de mi experiencia en estos temas de influir en otros, hacer que las cosas sucedan y sin duda repercutir positivamente en la trayectoria de una compañía y en su éxito. Así que
de ese paso muy agradecido. Qué bueno, bueno. Gracias a ti, Rubén, por participar con nosotros. ¿Qué significa conexión cercana para liderar? Bueno, al final somos seres humanos, ¿no? Y los seres humanos, pues, nos nutrimos de sentimientos y sobre todo de emociones, y esas emociones toman forma a través de estados emocionales. El día que usted conecte desde lo humano con una persona, y cuando digo conectar es básicamente entrar en su canal emocional, poder interpretar lo que esa persona necesita, anticipar incluso cuando es posible hacerlo, cuando usted logra identificar lo que esa persona valora, lo que esa persona puede tener como un temor, y de ese espacio usted le brinda soporte, apoyo y sobre todo acompañamiento, usted conecta. Y usted conecta a partir de una palabra muy simple que creo que está como muy en boga últimamente, que es la confianza. Y la confianza de justamente de quien lidera, según Cody, un libro que ahora les comparto, tiene como dos elementos. Uno tiene que ver con la competencia, es decir, lo que ese líder sabe, eh, y su capacidad y resultados, ¿no? Lo que sabe y cómo eso se traduce en competencias, en conocimiento y en resultados. Pero lo tiene que ver con el carácter, que creo que es lo más, lo sustantivo, y eso tiene que ver con la integridad del elemento ético que es inobjetable, aunque uno nunca deja de ser vulnerable y mostrarlo también es valiente, pero esa integridad que es parte del carácter y sobre todo la intención, si usted tiene eso claro y lo deja ver, sobre todo este tema de la intención, usted va a conectar. Entonces, cuando usted conecta, después lidera. Eso me lo decía un compañero de trabajo que hace un tiempo. Primero conecta y luego lidera. Entonces, para mí eso es conectar. Bien. Entrar en el canal emocional de la gente. Y en ese espacio, escuchar y ofrecer tu mirada. Bien. Y Rubén, te escucho y efectivamente, pues me parece, suscribo totalmente lo que dice, ¿no? Primer elemento fundamental para poderse vincular a las personas. Sin embargo, todos sabemos que eso, que es un deseable, muchas veces no sucede en la realidad cotidiana organizacional. ¿Cuáles son los principales miedos de un líder a la hora de conectar con la gente? Bueno, primero, no conectar o ser rechazado, ¿no? Y en momentos también tienes que como identificar cuándo puedes hacerlo y cómo. Eso depende mucho, como diría mi querido amigo Eduardo Martí, el que me aprecio muchísimo, depende de la maestría personal. Y la maestría personal básicamente está asignada por la intuición, por la pertinencia y por poder identificar qué y cómo hacerlo, ¿no? Hay una audiencia donde puedes acceder, dijeran, quizá un poco más fácil que otras. Cuando hay audiencias que son más complejas y más difíciles, tienes que buscar el timing. Y yo creo que esa maestría personal es lo que te permite ser efectivo en la conexión auténtica y genuina. Porque eso tiene que quedar claro. Tienes que ser auténtico. Tienes que ser genuino y eso se nota. Sobre todo en generaciones donde ese elemento de la inmediatez, para esas generaciones es importante, ¿no? Entonces, yo resumiría, el miedo fundamental es no conectar y no conectar porque eres rechazado. Entonces, también la maestría personal te da el tiempo, la paciencia y saber cómo y cuándo hacerlo. Yo respondería eso. Ya. ¿Y cuáles conductas entonces respaldarían a un líder para conectar emocionalmente con su equipo? ¿Qué debe hacer un líder para conectar emocionalmente con ese equipo de trabajo? Es una muy buena pregunta. En mi experiencia, de lo que he podido ver en líderes que me han marcado y lo que yo procuro hacer, es dar sentido y propósito a lo que hagas. Nuevamente entra este círculo de confianza que
que Covey señala en un libro que se llama La velocidad de la confianza. Si usted le da sentido y propósito, usted le echa el cuento a la gente de hacia dónde se dirige su compañía, para qué lo está haciendo y finalmente qué genera eso como beneficio para la gente. Usted genera confianza porque tiene la competencia, porque genera resultados y supongo que desde ese espacio, cuando usted procura sentido y propósito, también tiene la oportunidad de decirle a la gente exactamente lo que usted espera de ellos y cómo espera que se exprese ese aporte. Entonces, yo diría que si usted le da sentido y propósito a lo que usted hace, puede generar ese contacto con la gente. Y esto me lleva a una reflexión ulterior. Y es el hecho de que creo que estas barreras funcionales que existen de toda la vida tienden a desaparecer porque yo como hombre de recursos humanos, soy una persona de recursos humanos, pero yo me catalogo como un hombre de negocio. A mí me interesa que mis chicos de recursos humanos, mi equipo, entienda exactamente el PNL de la compañía, la estrategia comercial, que origina la estrategia comercial, que entiendan el marco general del país, cómo nosotros conectamos con eso, para que cuando tomen la fotografía al final de año, ellos puedan decir, yo estoy allí. Entonces, si usted tiene esa mirada holística integral de un negocio, aunque sea el espacio elemental básico que conozca usted la cadena de valor, usted tiene un elemento a su favor, que es darle sentido y propósito al trabajo de su equipo y luego conectarlo con lo que usted hace. Entonces, creo que eso, en mi experiencia, creo que es fundamental y da sin duda un matiz distinto a lo que uno puede hacer y a lo que podría hacer si no le da sentido y propósito al trabajo. Ya. Rubén, y qué interesante todo esto que planteas, ¿no? Para poder darle contexto a este tema que nos convoca el día de hoy. ¿Cuáles son esas 3 preguntas claves que debería hacerse un líder conector? Un líder que quiere conectar. Oye, es una pregunta interesante. Yo diría, uno, ¿cómo estás y cómo te sientes? 2, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas de mí? Y la tercera sería, una vez que yo te brinde soporte, ¿cómo crees que van a ocurrir las cosas? ¿Qué vas a hacer con el auxilio y el aporte que te puedo dar? Pero sobre todo, ¿cómo estás y cómo te sientes? Me parece que es fundamental. Hace poco tuve una experiencia muy fuerte y estaba yo en ese momento de viaje, no estaba en Venezuela, y se generó una situación organizacional compleja, bastante compleja, que no la esperaba. Por lo tanto, al no esperarlo, en términos de coaching, me generó un quiebre importante, pero un quiebre. Y hablando con mi supervisor, lo primero que me dijo cuando me vio es, primero que todo, dime cómo estás. Wow, a mí eso fue tan humano y tan cercano y auténtico que naturalmente a mí me quitó mucho peso de la situación que estaba viviendo en ese momento y naturalmente me generó conexión y me permitió expresar y comentar abiertamente lo que ocurría. Entonces, esa palabra, esta pregunta, ¿cómo estás y cómo te sientes? Creo que es fundamental. Y lo importante también es el contexto en el que toma lugar y sobre todo, reitero, que la gente sienta y perciba que realmente hay una auténtica y natural, un auténtico y natural interés en favor de la persona. Si no lo perciben, no va a conectar. Entonces creo que esas preguntas son importantes porque al final también te permiten ver la manera en que se conduce la persona, ¿no? Y si es algo que fluye de manera natural, porque efectivamente es una cuestión más corporativa, mucho más impersonal. Y bueno, una cosa
genera una reacción y una situación más de autenticidad y espontaneidad, que sin duda genera otra. Así es, y fíjate que como a ti, quiero chequear algo con ustedes porque me están escribiendo por acá por el chat que no se me escucha muy bien. En estos momentos se me escucha bien. ¿Ustedes logran escucharme? Sí. Sí, más o menos. Que no sé por qué razón. Escuchamos, pero bajito, Bajito, Francisco. sí, Ajá, por ejemplo, Rubén se escucha más cerca del micrófono y tú pareciera que estás más lejano. Voy a tener que imitar a Rubén y colocarme uno de esos audífonos. No sé, Francisco no se escucha bien. No se escucha muy bien, ¿verdad? No sé cómo, porque estoy acá ajustando volumen, etcétera, y aparentemente, bueno, estoy en lo más alto posible, pero bueno, vamos a ver. Bueno, lo que te ofrezco es que cuando preguntes, yo repito la pregunta para que la audiencia escuche. ¿Te parece? Pudiese ser, en caso de que no se haya escuchado. Ahora me escuchan bien para ver si puedo hablar un poco más alto. Se escucha un poco. Más o menos, fíjense. Bueno, Sí, un poquito mejor. Yo más bien te escucho mejor a ti, Francisco, que a Rubén. Yo no sé si es que Rubén tiene muy cerca el micrófono cuando... Yo escucho mejor al señor Rubén que a Francisco. Bueno, entonces hay diversidad de opiniones aquí en la audiencia. Eso me gusta, una audiencia heterogénea donde hay... O tenemos que vernos con un otorrino. Por eso que yo quiero tanto a él, porque siempre nos complementamos. Muy bien, bueno. Pero ahora te escuchas mejor, Rubén. Creo que es bueno que tengas el micrófono ahí a esa distancia. Okay. Listo, tranquilo, gracias. Magnífico. Bueno, yo también voy a hacer el intento de poder hablar más duro, ¿ok? Magnífico, te decía, Rubén, que me parece extraordinario esto que comentas con relación a cómo un líder necesita conectarse con su gente y con sus colaboradores, ¿no? Y el tema de poder sentirse y el tema de poder chequear cómo se siente mi colaborador efectivamente es fundamental. Y así como te hizo a ti sentido en ese momento donde estabas pasando por alguna situación personal, seguramente es una buena clave, ¿no? Y es una buena pregunta a realizar por un líder para conectar. Y es muy sencilla la pregunta, pero tiene mucho impacto dependiendo cómo lo hagas, ¿no? Y creo que es esencial. La verdad, lo esencial es invisible a los ojos, dicen, pero no hay que olvidar eso. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ayudo? Y chequear siempre. Es correcto, es correcto. Fíjate que aquí, bueno, dicen también una frase que Dios está en cada detalle, ¿verdad? Y eso es un detalle. Realmente alguien puede pensar que un líder en el área de recursos humanos, gestión humana, como queramos llamarla, pues no tiene por qué hacer esa pregunta necesariamente, ¿no? Pero efectivamente, qué poderosa puede resultar en algún momento para alguien que la está necesitando, ¿no? Aquí en el chat, Rubén, uno de mis colaboradores en Proacti, que ha sido muy consecuente con este programa y en general con la empresa, se llama Jair Cerrada. Te quiere hacer una pregunta, pero yo prefiero que Jair te la formule directamente. Adelante, claro que sí. Adelante, Jair. Gracias, Francisco. Hola, Rubén Darío, ¿cómo estás? Hola, Jair, ¿cómo vas? Chévere. Rubén, necesitamos personas alrededor de nosotros, esas personas que siempre nos ponen a prueba nuestra maestría personal. Particularmente yo los llamo los tiburones. ¿Cuáles han sido los tiburones que has tenido alrededor tuyo para haber desarrollado esa maestría? Interesante esa pregunta. Me están tirando pura recta pegada al codo. Cuando te tiran una recta pegada al codo, eso no puede sacar el bate. Pero como vuelta a la pista, lo voy a sacar. Yo puedo compartir un par de anécdotas. El libro de largo, para que sepáis. Él y yo coincidimos en Gabón y yo tenía la responsabilidad del área de recursos humanos y Elvis era el gerente de recursos humanos de supply chain y éramos equipo. Yo tenía un estilo de liderazgo hasta eso, el año 2011, 12. Muy orientado a resultados, pero muy directivo. Y yo notaba
Él tenía un estilo directivo, no directivo, orientado a resultados, pero con una balanza entre gente y resultados interesantes, y yo estaba más hacia el lado de resultados. Y yo notaba cosas como, y lo digo abiertamente porque me afectaban, gente que hablaba con él y compartía y se abría con él, y no lo hacía tanto conmigo, y yo no entendía por qué. Y en varias conversaciones, porque él y yo somos amigos de toda la vida, me decía, esa es una expresión que nunca olvido y yo la uso, porque aquello de tener orientado resultados como mucho control, y me decía, oye Rubén, no te puedes bañar en todos los charcos, no te podías bañar en todos los charcos, y a mí eso me movió mucho porque efectivamente detrás de eso había un gran secreto. Confía en tu gente y delega, pa. Tienes que darte esta oportunidad y brindarle soporte a tu gente. Entonces, en este espacio yo empezamos a hacer un trabajo con un consultor externo, con el equipo de RH. Él ya se había ido porque asumió un rol de liderazgo en otra compañía, y yo tuve que trabajar ese tema de tener más balance y confiar más en la gente y delegar, y no tener miedo al error ni al fracaso. Y el tema cambió para mí de manera significativa. Y él me dio esa mirada. Entonces, ese es uno de los tiburones que he tenido, y me da mucha alegría compartir esa experiencia y honrarte, hermano, y agradecerte por ese apoyo que me diste en ese momento. Esa es una experiencia, y la otra fue en Petróleos Venezuela. Yo trabajé 15 años en Petróleos Venezuela y salí en el año 2002, por razones que no tiene sentido en este momento comunicar, pero en ese momento había un líder de recursos humanos que era mi jefe, don Francisco Conde, y Juan era un hombre muy humano, también muy equilibrado con resultados y el tema de la gente, pero él tenía un elemento interesantísimo que era la asertividad y sobre todo la firmeza para defender posiciones. Y claro, yo venía de un proceso de formación y de trabajo personal de confiar más en tu instinto, en tu capacidad, en tu potencial, y verlo a él también influir en momentos complicados en refinería, porque eso fue en la refinería El Palito, situaciones operacionales muy complejas, donde yo sentía que exponía su punto de vista sin desmerecer el resultado o el resultado y la gente, y la maestría con que hacía eso a mí me impactó. Entonces, yo diría que ese es otro de los grandes tiburones que he tenido y que me permitió navegar a su lado, y digamos que mucho también de lo que he hecho desde el espacio de liderazgo conmigo, con mi equipo y con mis colegas, tiene esa marca de esta persona, Juan Francisco Conde. No sé si responde tu pregunta, Jair. Buenísimo, gracias. Gracias, Rubén Darío. Bueno, yo lo que sí te puedo decir es que a partir de hoy, Elvis Albornoz sale rebautizado como el tiburón Albornoz. El tiburón, aunque es aguilucho, no es perfecto, es aguilucho, entonces están de último, ¿verdad? Te voy a pedir unos minutos en algún momento, Francisco, ¿no? No quiero en este momento interrumpir a Rubén en su expresión de idea, pero te voy a pedir unos minutos. ¿Cómo no, Elvis? Yo te lo concedo ya al final del programa. Te voy a dar unos minutos para que puedas intervenir con mucho gusto. Bueno, Rubén, ¿cuál es a qué le tienes miedo tú en cuanto al liderazgo, en cuanto a tu liderazgo? ¿A qué le tienes miedo? Bueno, lo preguntaste y como parte de esa respuesta, uno, de no conectar. Tengo
una orientación personal muy marcada por mi padre, por mi viejo. Mi viejo era médico, ya no vive mi papá, hace 5 años nos dejó. Y el viejo Guayasmith, mi papá se llamaba Rubén Guayasmith, médico, y mi papá tenía un gran sentido de servicio. Entonces, yo ver a mi papá atender a tantas personas y que a sus casi 90 años todavía caminando con él por la calle, la gente lo reconociera y le diera gracias porque lo recetó, lo operó, lo que sea. Eso a mí me ha marcado. Entonces, el hecho de trabajar con la gente, para mí es una manera no solamente de honrarlo, sino de dar continuidad a ese tema de servir, ¿no? Y como decía San Ignacio de Loyola, en todo amar y servir, a mí pues, eh, para mí es una parte de mi vida. Y lo descubrí, no sé, hace casi 10 años, pero ha sido un elemento que ha conducido mi conducta. Entonces, no pone para mí contrariar ese principio personal, que es no poder servir. Eso a mí me da miedo. Y me da miedo bueno, porque crecí en un mundo donde servir y asistir a otros es importante. Fue importante para mi viejo, es importante para mí, es una manera de honrarlo. Es una manera de honrarme a mí mismo. Entonces, yo diría que en resumen es el mayor de los miedos, ¿no? No poder conectar y verme imposibilitado de servir. Entiendo. Y fíjate que tú hablas mucho del tema de honrar, Rubén, y yo he dicho en anteriores oportunidades que Proactívate es un espacio en el que justamente honramos también la trayectoria profesional de las personas que invitamos, honramos también sus experiencias, honramos su capacidad de poder haber sido exitosos o no, porque muchas veces también de los fracasos muchas veces aprendemos muchísimo más que de los mismos éxitos, pero esa conjunción de factores, todos merecen también una honra dentro de nuestra trayectoria y de nuestro camino como emprendedores, gerentes, consultores, coach, etcétera, que es nuestro principal público, pues al que invitamos acá en Proactiva. Y como tú estás hablando de honra, y creo que también Elvis se había conectado con ese elemento o le hizo algún tipo de sentido, yo quiero darte en estos momentos la palabra, Elvis, para que tú puedas entonces comentar lo que tengas a bien comentarnos. Adelante, Elvis. Gracias, gracias Francisco. Saludos a todos los participantes a esta sesión con Rubén. Bueno, yo creo que ya las expresiones de afecto mutuas entre Rubén y yo han aparecido en las conferencias, en los programas que tú haces, Francisco, y eso está allí, el cariño y el cariño que viene del respeto y de la admiración, ¿no? Y yo creo que si hablamos un poco de las enseñanzas en cuanto al liderazgo, la conexión, la cercanía y lo importante que es para el liderazgo, hay algunas connotaciones que puedo yo hablar de Rubén que tal vez responden también a lo que él está compartiendo con nosotros, ¿no? Eh, eh, Era importante lo que, fíjate, tú hiciste una mención ahorita, Rubén, interesante, de que tú eres un hombre de recursos humanos, pero también eres un líder de negocio, ¿no? Y yo creo que ese es un punto que yo aprendí de ti, que yo lo pude reconfirmar mucho cuando trabajamos juntos en el mucho tiempo que hemos compartido, y es que la conexión que uno como líder de recursos humanos hace dentro de la compañía es cuando te perciben más integral. Es decir, no es solamente la persona que está pendiente de cómo retener, de cómo captar, de cómo formar, sino también de cómo eso lo vinculo directamente con lo que el negocio necesita. Eso te distingue, eso te diferencia bastante y eso también genera una conexión dentro de la organización. Eso es bien interesante y eso define la cercanía y eso define también la conexión, ¿no? Y en mi experiencia propia, eh,
yo puedo reafirmar esa disposición que siempre tienes tú a conversar. Interesantísima la manera como tú te dispones a conversar con la gente para entender qué es lo que le está pasando. Entonces también confirmo de una manera u otra, en mi experiencia contigo, que el liderazgo que genera cercanía es el liderazgo, es aquel liderazgo que uno percibe como que sí, la persona tiene una preocupación genuina por mí como persona que estoy trabajando con, en esa dinámica diaria, ¿no? A mí me parece que eso es importante, ¿no? Y la orientación a la respuesta. Eso también, eso también define a Rubén y define un poco lo que estamos conversando hoy con Rubén en relación con el liderazgo y esa conexión emocional. Porque Sí, cuando uno busca la respuesta, también se acerca al propósito. En la medida en que uno va respondiendo y va resolviendo en el día a día, uno también se va acercando, Rubén, a lo que tú mencionabas, como lo importante que es el propósito para conectar y alinear. Entonces son tres cosas que yo quería marcar en Rubén, que de una manera u otra, Francisco, también tienen que ver con el tema que nosotros estamos conversando hoy. Muchísimas gracias por darme la opción a participar y Rubén te envío un abrazo muy, muy un sentido. abrazo. Gracias, Igual, hermano. Igual, gracias. gracias por estar acá con nosotros, Elvis. Sabes que eres invitado también permanente de esta casa. Así Sí, que, bueno, gracias. Rubén, Yo, fíjate, es importante todo esto que plantea Elvis. Y quería comentarte que tú sabes que en Proactic, tal cual como lo dije al inicio de esta transmisión, hemos venido desarrollando tres grandes líneas de acción. Y esas tres líneas grandes de acción se producen a raíz de una conversación con el equipo de Proactic y también con la ponderación de cuáles son las mejores áreas que nosotros consideramos que podemos ofrecerle a nuestro cliente y en general a la sociedad. Y esas tres áreas las hemos definido como el área de calidad de servicio, coaching organizacional y algo que llamamos liderazgo todoterreno. Es una nueva concepción que se alimenta de una cantidad de elementos que vamos uniendo con esto que llamamos liderazgo todoterreno. Es un nombre, digamos, que a veces genera también otras interpretaciones, como el invitado de la semana pasada, que pues nos hizo algunas observaciones. Y por eso me interesa chequear contigo lo siguiente. ¿Qué es para ti un líder todoterreno? un líder todoterreno para mí es alguien, primero, que tiene una mirada general de las cosas y las comprende, que a partir de eso puede anticipar y sobre todo que es capaz de dirigir, pero también estar en el battleground, en el campo de batalla con las mangas remangadas y haciendo lo que su gente hace, esté lloviendo o con sol. Creo que eso es fundamental. Y creo que es una concepción que tiene una bonita oportunidad de desarrollo en nuestro país. Eh, Ese líder todoterreno tiene grandes oportunidades de conexión con la gente, sobre todo con las generaciones más jóvenes. Y yo lo que percibo, al menos en la experiencia que he tenido, es estamos dando pasos tímidos, pero sigo percibiendo que muchas ocasiones de liderazgo en Venezuela no es del todo terreno, sino es un liderazgo más jerárquico y más de nivel, eh, de posicionamiento por la autoridad formal que tienes, más que por la conexión que te da el ser todoterreno. Entonces, en un país que ya tiene más de 24, 25 años que cambió desde el espacio político y eso permea hacia el espacio social, naturalmente las conductas se mediatizan por eso y tienes ahora de suyo generaciones que te exigen, te demandan, te retan, te cuestionan, te critican, comenzando por nuestros propios hijos. Yo tengo que hacer ajustes para entender la vibra y la onda de mis dos hijos. Mi esposo y yo lo tuvimos que hacer
Y hoy día tenemos una relación súper, pero súper integrada los cuatro, de 25 y 24 años, y no hubiera podido ser así, o no sería así, si no hubiésemos conectado con esos dos jóvenes y nos hubiésemos trabajado la relación desde la autoridad, entonces, y de la jerarquía. Y siento que en Venezuela todavía tenemos ese espacio de ir transitando el camino de la autoridad y la jerarquía, la asociación y el relacionamiento, ¿no? Y esta asociación y este relacionamiento me gusta asociarlo a ese término de todoterreno. Pues yo estoy contigo, cada vez solo estoy contigo y ir con tus colaboradores que están en el día a día y que son los que están en una planta o los que distribuyen, montarte en un carro y ver cómo hacen las cosas y conocer con tus ojos la Venezuela que ellos están viendo que tú por tu posición no ves todos los días. Eso es conectar. Y pararte y levantar una cara y llevarla. Y se nota también cuando no es natural. Eso también tiene que ser fluir como algo que es auténtico y que la gente dice, wow, me gusta. Y lo agradece. Y la gente tiene como la necesidad de que estén en esos espacios interactuando con ellos y lo valoran, lo agradecen. Entonces, porque el venezolano así es muy receptivo, es muy abierto, es muy espontáneo y abre las puertas de su casa y de su corazón permanentemente. Entonces creo que es una muy bonita oportunidad que tenemos como país. Qué bueno, excelente. Rubén, ¿qué haces cuando un miembro de tu equipo, de acuerdo a tu experiencia, cuando un miembro de tu equipo no está dando su mayor potencial, cuando no está dando eso que llamamos la milla adicional o el kilómetro adicional, ese plus adicional? ¿Qué haces tú en términos de conducta observable? Bueno, y eso ocurre, lo primero que hago es preguntarme si yo lo estoy haciendo bien, si yo estoy siendo suficientemente claro en lo que quiero transmitir y sobre todo si he chequeado que lo que yo estoy diciendo efectivamente está siendo comprendido. Ese es como el primer elemento que yo debo trabajar. Si eso está claro, entonces sí tratar de indagar, uno, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás haciendo? Y cuéntame qué ocurre. Y tratar de ese paso preguntar también cómo te puedo ayudar. Esa es una conversación que tiende a ser muy directa y muy franca, oportuna, sobre todo oportuna. No hay que, yo recomiendo no dejar pasar las cosas. Tienes que, mi recomendación es tratar de abordar la situación en el momento en que ocurre, no dejar que pasen las cosas para no acumular esas conversaciones internas que tiene uno. ¿Qué le pasa? No me gusta, no me siento bien con su desempeño, ¿será que está pasando esto y esto? Y empiezas tú a hacer conversaciones internas y a generar juicios y validarlos con otra persona. No creo que no es justo. Lo justo es saber qué está pasando, qué está ocurriendo y cómo puede ayudar. Y naturalmente brindar soporte para que la persona salga del espacio de improductividad o de ineficiencia si lo hubiera. Y acompañar. Claro. Eso sí, dejando claro la expectativa y lo que dando todo para que tengan las herramientas que le permitan salir adelante. Y dejando claro naturalmente que lo que espera de esa persona. Si en el camino no hay un cambio, naturalmente entonces ya la perspectiva y la solución es otra. Pero de entrada es identificar qué sucede y por qué está ocurriendo y cómo te puedo ayudar. Y acompañar a la persona. Porque a lo mejor si no lo acompañas y lo dejas solo, es como no hacer nada. Es como, o sea, el paciente psiquiátrico que sale de una situación de compensación y tiene que ir a la terapia con su psiquiatra o psicólogo y lo deja solo y no lo acompañas. Tienes que estar allí y darle acompañamiento para que gane confianza. Muy bien. Fíjate, también quería comentarles, gracias por esa respuesta, Rubén. Fíjate que quería comentarles a
a la videoaudiencia que el 8 y el 9 de diciembre, aquí en Miami, vamos a tener un evento extraordinario y maravilloso que hemos denominado Técnicas Creativas de Facilitación. Es un evento que lo hemos hecho de manera conjunta entre 3 empresas, las cuales también pues, somos aliados en este proceso, tanto de promover todo el enfoque de aprendizaje acelerado, como en general por nos une nuestros principios, valores y además por nuestra trayectoria profesional. Y en ese sentido, no, en primer lugar, quiero invitar a toda esta maravillosa videoaudiencia para que puedan estar pendientes y además referirnos a personas que puedan participar en este taller, que va a ser toda una verdadera experiencia de aprendizaje. Y también porque este taller lo vamos a seguir promoviendo y nos gustaría de alguna manera también poderles hacer llegar esta información y saber que estamos haciendo esto de manera colectiva, de manera conjunta, y eso me parece que es un producto importante de que distintas profesionales podamos unirnos y podamos llegar a hacer alianza para producir cosas maravillosas como es este taller de técnicas creativas de facilitación. Esta acotación viene a colación con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué estás haciendo para prepararte para el futuro? Buena pregunta. Lo primero que me estoy planteando es, bueno, hay una afirmación. Yo no quiero dejar, que tengo 58 años, ¿no? Y no quiero dejar Eres un chamo. Gracias. No quiero dejar de ser productivo. Y cuando digo productivo no es el tema de hacer dinero, sino de seguir sirviendo, de seguir dando soporte a la gente. Entonces, este trabajo en el que estoy en este momento es muy retador. Es un mundo muy complejo del que continúo aprendiendo. Tengo un año en la compañía, esta compañía en DHL. Y es muy retador porque tenemos un conjunto de programas que van de manera simultánea y me siento intelectualmente retado. Entonces eso me tiene bastante entusiasmado y me tiene muy ocupado. Pero pensando en el futuro, sí me gustaría y sigo acumulando experiencias para seguir nutriendo mi criterio, porque bueno, cuando hablo de servir, me encantaría soportar y desde el espacio del coaching y de la mirada organizacional, soportar a gente que lo quiera y lo pueda necesitar. Si me preguntas qué hago, estoy en eso en este momento. Y por eso dedicado a leer cosas que nutran mi criterio en este momento. Y aprender desde el espacio técnico, lo que estoy viendo en este mundo logístico, para agregarlo al bagaje de cosas que les traigo del mundo petrolero y de consumo masivo, de retail y de la industria de la hospitalidad, en fin, de esos sitios donde he estado, porque terminan siendo, me enriquecen como para generar soluciones. Soluciones que favorezcan a la gente y que se favorezcan al negocio. Pero ahorita, este libro se los recomiendo leer. No se lee, pero se llama La velocidad de la confianza de Stephen Covey. Y aquí algo que no hubiera imaginado y es un intangible del liderazgo, que es la confianza. Es un intangible y a partir de eso se generan tantas ideas acá que, bueno, nutren mi formación y nutren mi punto de vista y mi criterio alrededor de este tema tan apasionante y sobre todo luego cómo tener ideas para facilitar y apoyar a quien lo requiera. Entonces ahorita formarme y mantenerme en este mundo de ayudar y brindar soporte a quien lo requiera desde el espacio de liderazgo y de coaching. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y aprovechando que mencionas pues tu experiencia y tu satisfacción de poder estar aprendiendo y gestionando pues esta empresa tan importante como DHL, con la que también Proacti ha mantenido excelente relación a lo largo de muchos años. Saludos a Iris Corche, que también es la gerente. Es mi jefa. Exactamente, sí, la jefa. Hay que saludarla, Rubén.
Entonces, No, mi jefa, y gran persona, estupendo profesional. así es, así es. Entonces, saludo también a ella. Y bueno, nuevamente, ¿no? La importancia justamente de este espacio y estas conexiones que se generan, ¿no? Y de poder unir sinergias, ¿no? Sé que tú has participado con personas que están conectadas acá con Proactiva, como el caso de Adrián. De hecho, uno de los participantes o de los facilitadores que vamos a tener en este taller, que ya publicamos en el chat la conexión para la información, justamente lo vamos a hacer en conjunto entre Adrián, Simón Irauskin, Elizabeth Irauskin y mi persona, ¿no? Entonces, la conjunción de esa sinergia es lo que yo siento que en este momento puede asegurar un resultado, ¿no? En términos de lo que hacemos y en términos de nuestros desafíos. Rubén, vamos entrando ya a una parte de Proactívate, donde queremos saber algo más del Rubén ya como persona, para conocer algunos de tus intereses, inquietudes, ¿verdad? Y fíjate, Rubén, imaginémonos que te llama Steven Spielberg y te dice, mira, Rubén, ¿sabes qué? Vas a dirigir esta película a partir de mañana. ¿Qué título le pondrías a esa película y en qué género sería? Bueno, yo creo que sería una película. A mí me trae mucho la ciencia ficción, pero no sería esta película de ciencia ficción. Sería una película de acción y de suspenso. Sobre todo de acción. De acción, ok. O sea, De acción, porque como soy orientado a resultados y la velocidad ha sido como una constante en mi vida, entonces sería una película de acción que daría cuenta de, no de los obstáculos, sino cómo los ha podido sortear. Y naturalmente que tenga un final donde definitivamente se demuestre que mi expectativa y mi finalidad como persona y como ser humano y profesional ¿cuál sería se cubre. el título de esa película? ¿Qué título le pondrías a esa película? Ya dándonos esta descripción, pues este script. No te escucho. De crecer y hacer cosas diferentes. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, es que creo que de crecer y hacer cosas diferentes. Ok. No, decía que, sobre todo que no había como un final, sino una etapa cubierta, porque siempre como ser humano, cubierta una necesidad, surgen otras. Entonces, dar cuenta de eso, de una historia donde, oye, lo haces de manera planificada, sortear obstáculos cuando se generan, pero eres constante y decidido, determinado a que lo que te planteas pues tome forma, eso sí, entendiendo que no lo puedes hacer solo, que tienes gente que te va a brindar apoyo, que tienes que rodearte de gente que sea más competente, más inteligente y más preparada que tú, y que la película deje la claridad de que tú estás facilitando un proceso para que las cosas ocurran. Eso es lo que contaría, pero acción. Acción, ok. Pero la pregunta que te hacía, no sé si la escuchaste, es ¿qué título le colocarías a esa película? Título. ¿Qué título? Título, perdón, gracias. Disculpa que no. Que sea así de punch, que la gente cuando lo diga, esta es la película de Rubén Guay, o sea, no me la pierdo. Pues. ¿Qué título le colocaría, Rubén, a esa película? Wow, nunca me habían preguntado eso. Bueno, no sé, algo así como los placeres de mi vida, cómo los disfruto, no sé. Algo así como queremos lugar ya.
La vida de Rubén White, la vida organizacional de Rubén White. Creemos a lo mejor que la lujuria porque es un conjunto de cosas que generan placer en el espacio personal y profesional. Entonces, no sé, algo así. Está bien, está bien. Rubén, ¿qué es lo más raro que has visto en la casa de alguien que hayas visitado? ¿Qué es lo más raro? ¿Qué es el objeto o la cosa más rara que hayas visto en la casa de alguien? Oye, un gramófono, así como los del Grammy, un gramófono que no lo vi en la casa de alguien, lo vi en una venta de antigüedades en Barquisimeto, que funcionaba. ¿Cuál es el sello alemán? Deutsche Grammophon, no recuerdo. Tenía un disco y funcionaba. Y eso lo vi por ahí en el año 2008, 2010. Y estoy hablando de un artículo que fácil tenía 80, 100 años. Y me llamó poderosamente la atención que estuviera en tan buena condición. Claro. Qué bien. Bueno, fíjate, por acá mencionaban a alguien que un posible título de la película pudiera ser El jazz de Rubén, el jazz de la vida de Rubén. ¿Ah? El swing, oye, buena idea. El swing de la vida de Rubén. Oye. O el guaguancó, porque soy salsero, entonces el guaguancó. La vida de Rubén en clave. Ese me gusta más. Qué bueno. Rubén, ¿qué legado te gustaría dejarle tal cual como tú la llamas, pues a tu esposa, ¿no? A Ausi. Se llama la esposa de Rubén María Auxiliadora, pero él le dice cariñosamente Ausi. ¿Qué legado le gustaría dejarle a Ausi y a tus hijos? El legado para mí es hacer las cosas bien, ayudar a otros y hacer las cosas bien. Sin que nadie te pida que las hagas bien. Hacer las cosas bien y ayudar a otros. Eso para mí, al final, esas dos cosas me permiten concluir que trasciendes por tu legado como persona y ser humano. Yo haciendo el bien. Entonces creo que hacer el bien, asistir a otros y ayudar a otros, para mí es de las cosas que le dejaría a mis hijos y a mi esposa. Bueno, que de hecho Bauti lo hace como lo hago yo. Ya. Rubén, ¿qué te falta hacer en la vida? Me falta... Puedes incluir también temas laborales, pues si consideras que te falta hacer algo en recursos humanos, pero como estamos hablando ya del espacio de Rubén como persona, me gustaría escucharte. ¿Qué te hace falta? ¿Qué sientes que todavía te hace falta en la vida? Bueno, como es el lado personal, también lo puedo hablar del profesional, pero del lado personal, me hubiese gustado ser un músico. Aunque he estudiado música y he tenido formación en apreciación musical y he tenido la oportunidad de producir eventos y hasta radio he podido ser músico. Porque la música es una manifestación del alma y como es una manifestación del alma y es libre y está sujeta a tu criterio creativo, me hubiese gustado cultivar eso, porque soy melómano y es algo de pasión de vida. Desde el espacio organizacional que me resta hacer, y creo que estoy a tiempo, me gustaría asumir un rol primero comercial de una organización. Me gusta ese tema comercial, no el tema de la venta, el tema comercial que enlaza marketing y la venta per se, esto me atrae. Y un rol de gerente general en una organización, me gustaría acceder a una oportunidad de esa naturaleza. Yo diría que de ese espacio es lo que me gustaría hacer, que me falta por hacer. Desde el espacio de recursos humanos, yo lo que creo que me falta por hacer es a mis equipos que lo han hecho, pero
quisiera ver a esos equipos que he tenido la oportunidad de formarlos, también migrar desde RH a posiciones de más envergadura que tengan responsabilidad no solamente de recursos humanos, sino de negocio. Me gustaría ver eso. Muy bien, muy bien. Mira, por acá te sugieren otro nombre para tu película. Dice Rubén el Pana. Este amigo, un abrazo, amigo. Está por ahí, José Domingo Velasco, amigo Teresa. Desde Santiago de Chile, saludos. Pelotero. Saludamos a la selección de Maristela en Argentina, en Buenos Aires. Saludamos también a los amigos que están conectados desde Austria. Así que, bueno, esta es una audiencia bien internacional también y también al profesor Elías Cordero desde Venezuela. Gracias por estar también en esta conexión. Voy a finalizar con esta pregunta, Rubén, que es una pregunta que te formula por acá Nayansi, ¿no? ¿Qué es lo mejor, ¿verdad?, que te ha ocurrido en la vida? Lo mejor que me ha ocurrido en la vida. Lo mejor que me ha ocurrido en la vida es mi vida misma. La vida en que conocí a Emperatriz y a White Smith y me dieron la vida y me criaron. La vida en la que mi hermano Alberto estuvo y está presente en mi vida. La vida en que conocí a mi esposa Auti, que es mi roca. La vida que me dio la oportunidad de tener un par de chamos que son súper cool. La vida que me dio la oportunidad de tener amigos como los que tengo, y aquí están presentes dos de ellos. La vida que me dio la oportunidad de trabajar en Petróleo de Venezuela y tener una mirada diferente que complementara mi vida personal. La vida corporativa que he tenido y que me ha permitido abrir también mi entendimiento y mi alma y mi espíritu para nutrirme de muy variadas experiencias. La vida que me ha permitido conectar con la música, con el jazz, con la salsa. Y la vida que me ha permitido conectar con el fútbol, que jugué hasta hace 15 kilos. Y con la más auténtica manifestación de venezolanidad, que es el béisbol, la pelota. Soy de los Leones de Caracas, pero ir al estadio y ver que todavía no esta idiosincrasia se sigue manifestando en el estadio de pelota. Dar gracias por eso, es lo mejor que me ha ocurrido en la vida, mi vida misma. Bueno, con esta palabra vamos finalizando. Gracias, Rubén. Yo pido a mi audiencia un aplauso para el invitado, realmente. Gracias, Rubén Darío, por haber estado acá con nosotros conectados. Gracias a nuestra videoaudiencia por estar hoy presente. Y les invito a Proactívate la próxima semana. En la próxima semana vamos a tener nuestro último Proactívate de este año, el año 2022. Vamos a retomar en enero. Nuestro invitado para cerrar este ciclo exitosísimo de Proactívate durante este año es un invitado muy particular, porque es un invitado que nos va a expresar toda su trayectoria de experiencia a través de la mímica. Va a ser un mimo. Es Carlos Rivero, es un mimo muy reconocido en Venezuela. Extraordinario trabajo artístico que ha venido realizando Carlos Rivero, así que vamos a hacer ese cierre exitoso para el próximo miércoles. Los invito a que nos conectemos y vivamos esa experiencia de lo que significa la mímica y la importancia de la expresión corporal y del lenguaje corporal para las organizaciones. Así que los esperamos en el próximo miércoles en Proactívate. Recuerda suscribirte a nuestro canal, le enviaremos pues la conexión vía correo electrónico también a través de nuestras redes y también les recordamos que esta grabación va a estar en nuestro canal de YouTube a partir de esta noche, ya va a estar editada y subida al canal. Así que bueno, gracias Rubén Darío nuevamente por estar aquí conectado con nosotros, gracias a toda nuestra maravillosa videoaudiencia, al equipo de Proacti, gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles en Proactívate. Gracias a todos. Feliz tarde, gracias. Hasta luego.